Hola estimados amigos, muy bienvenidos todos ustedes a esta charla, curso, capacitación, evento, llámele como usted quiera, en donde vamos a aplicar un concepto que es contrario a lo que normalmente se dice: menos es más. Oiga, una frase que aplica generalmente cuando queremos decir que a veces haciendo menos podemos lograr más. Acá queremos irnos en contra de esa corriente y queremos decir que en materia de seguridad y salud en el trabajo, y en este tema en particular, más es menos para conseguir más. ¿Qué significa esto? Significa todo lo que usted quiera. Mientras más capacitado está un trabajador, menos probabilidad de accidentes va a tener. Mientras mayores conocimientos tiene el trabajador, menos probabilidad de accidentarse. Y mientras mayor capacitación, mayores controles, mayores ventajas respecto al trabajo podemos aplicar, pues el riesgo va a ser menor y lo que vamos a conseguir es mayor productividad, mayor felicidad en las familias, que van a ver a sus miembros de familia volver a casa todos los días sanos, enteros, quizá cansados, pero sanos, enteros. Pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De un tema que es quizás de los más críticos dentro de la seguridad y la salud en el trabajo, porque su no aplicación causa accidentabilidad. Ya están viendo ustedes la imagen, entonces me imagino que suponen que el tema para el día de hoy efectivamente es el bloqueo y el etiquetado cuando hacemos trabajos con energías peligrosas. Así que bienvenidos, prepárese, tome papel y lápiz, encienda la cámara porque vamos a comenzar. Y para comenzar vamos a empezar hablando de algunos conceptos y algunos principios básicos que tienen que ver. Pues empecemos haciendo una pequeña reflexión. Usted va a ver a continuación un gráfico. ¡Qué bonito! Una familia feliz. Ojo, usted es el técnico de seguridad, es el supervisor, es el jefe, es el compañero y tiene que hacer una visita a esta familia. ¿Pero para qué lo va a visitar? ¡Oh, qué tristeza! Vamos a darle una mala noticia. Y ahí viene la pregunta hacia usted. ¿Le gustaría hacerlo? ¿Cómo daría la mala noticia a esta familia que se ha visto ahora involucrada en un evento que es muy triste, muy complicado de asimilar? ¿Qué preferiría ser usted? ¿Quien da la mala noticia o ser quizás la persona causante de esa mala noticia? Pues creo que la respuesta está ahí. Yo no quiero dar una mala noticia, yo no quiero ser la causa de esa mala noticia. Quiero ser un trabajador que todos los días llegue a su casa entero, cansado, íntegro, pero sobre todo seguro, sin haber sufrido accidentes, sin haber causado prejuicios a mi empresa, a mis procesos. Pues de eso se trata un poquito, de más es menos para lograr más. Ser trabajadores más seguros para tener menos accidentabilidad y ser más felices durante todo el tiempo, ser más productivos durante todo el tiempo en que estamos prestando servicios. De eso se trata la seguridad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que empezar haciendo algunas definiciones. Hablábamos de trabajos en donde vamos a tener que bloquear y etiquetar fuentes con energías peligrosas. De ahí que la primera pregunta es que son unas energías peligrosas, aquellas que van a provocar este tipo de noticias. Y al final volveremos a hacer una reflexión sobre este tema de pensar, para ver en dónde termina todo el proceso reflectivo y reflexivo para que usted lleve a casa solamente buenas noticias. Entonces, comencemos con esto de qué son las energías peligrosas. Pues tenemos varias definiciones, ¿no es cierto? OSHA, la Oficina de Seguridad e Higiene de los Estados Unidos, nos da una definición muy interesante y nos dice que las energías peligrosas son esas formas de energía que están presentes en los equipos, en las instalaciones, en los procesos y que evidentemente pueden generar riesgos contra la seguridad. Recuerde, hablar de seguridad es hablar de accidentabilidad. Pueden generar incidentes, pueden generar accidentes, pueden generar
la muerte de una persona o de varias personas cuando la energía se ha salido de control. Pues hay efectos peligrosos también para la salud de los trabajadores en términos de causar con el paso del tiempo enfermedades profesionales. Y evidentemente también va a haber daño a los equipos, daños a las instalaciones y pues por eso hay que eliminarlas, controlarlas y protegernos de ellas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas energías peligrosas? Ustedes están viendo en el gráfico energías mecánicas, eléctricas, energías generadas por gases a presión, líquidos a presión, temperatura, química, biológica, radiación, el sonido, la gravedad, el movimiento. Entonces, veamos algunas características de estos. Ahí tenemos nosotros las 4 primeras. La energía mecánica, que está presente en máquinas o partes en movimiento de estas máquinas que por contacto podrían causarnos accidentes. Las energías eléctricas, corriente generada en fuentes estáticas, en conductores o en dispositivos que tienen almacenamiento de este tipo de energía, un UPS, un generador, ¿no es cierto? Tenemos luego las energías hidráulicas que están generadas por fluidos, aguas, aceites, que se encuentran sometidas a grandes presiones en tuberías, en ductos. Y las energías químicas, pues que son generalmente reacciones generadas por productos como combustibles, algunos productos químicos peligrosos que pueden llegar a generar atmósferas tóxicas, es decir, atmósferas venenosas, atmósferas inflamables donde se producen incendios o atmósferas explosivas. O también podría ser, ¿por qué no?, atmósferas asfixiantes. 4 tipos de atmósferas peligrosas para el trabajador. Pero bueno, dijimos son 8. Estamos con 4. Vamos con las 4 siguientes. Tenemos la energía térmica, ¿no es cierto? Temperaturas altas o muy bajas por trabajos mecánicos, radiación, reacciones químicas, resistencia eléctrica, qué sé yo. Esas temperaturas que pueden causarnos daño porque si se fuga, por ejemplo, un caldero a presión, vas a tener exposición a altas temperaturas. Tenemos la energía potencial, esa energía que está almacenada en los recipientes a presión, sistemas neumáticos de resortes que liberan energía cinética que es muy peligrosa por el impacto que puede tener sobre el cuerpo del trabajador. Tenemos vapores, tenemos gases que se encuentran dentro de sistemas que funcionan con vapor o agua. Los calderos, por ejemplo, son un muy buen ejemplo. Y tenemos finalmente la energía neumática, aire a presión en compresores, por ejemplo, es un buen ejemplo. Tenemos también la energía que se guarda en estos amortiguadores, ¿no es cierto? Que puede ser una suerte de neumática, puede ser hidráulica, pero es al final del día una energía peligrosa si no se la tiene bajo control. Y fíjense en el cuadrito amarillo. En el cuadrito amarillo nosotros queremos darle un dato muy interesante. No solamente son estas energías las que nos pueden llegar a causar daño, podemos encontrarnos también con energías residuales. No se olvide de estas energías, pues también pueden generar daños al trabajador. ¿Y qué son las energías residuales? Pues evidentemente tenemos que decirlo. OSHA nos recuerda. Son formas de energía potencialmente peligrosas. ¿Qué significa potencialmente? Que pueden causarnos daño, que están presentes, que no nos causan daño, pero cuando perdemos el control sobre el equipo, sobre el proceso, pueden presentarse en equipos aún luego de un tiempo considerable de haber sido aislados, bloqueados, apagados inclusive, y que pueden liberarse sin control. Por esta razón, entonces, cuando nosotros consideremos tanto las energías peligrosas como las residuales, debemos llegar al denominado punto cero de manifestación, es decir, ese punto en donde hemos controlado, hemos bloqueado estas energías para que no se manifiesten ni antes, ni durante, ni después de la intervención en el equipo o en el proceso en donde vayamos a hacer una de nuestras actividades. Ahora bien, si nosotros consideramos que las energías pueden generarnos algunos riesgos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos riesgos? Vamos a hablar de 2 eventos. El riesgo en los procesos y los riesgos
en las personas. Hablaremos de algunos tipos de energía. Por ejemplo, la energía en movimiento, la energía cinética, que puede causar en el proceso, pues que los equipos vibratorios, por ejemplo, aflojen puntos de anclaje, y esto puede terminar siendo peligroso para nosotros. En cambio, en las personas, pongamos como un ejemplo, herramientas que se deslizan cuando están en uso y pueden terminarnos golpeando. Ahora, tenemos otra forma de energía, la energía química, de la categoría o tipo químico, ¿no es cierto? Riesgos en los procesos, pues corrosión en tuberías generando fugas, y ahí está el problema de la liberación. ¿Y qué sucede en cambio en las personas? Altas concentraciones de gases tóxicos o gases combustibles constituyen un riesgo para el trabajador y para todos aquellos que se encuentren en el área afectada. Tenemos ahora la radiación. La radiación como efecto negativo en el proceso podría generar un mal funcionamiento, por ejemplo, de un sensor de nivel del dispositivo de almacenamiento radioactivo. Imagínense, tremendo problema que tendríamos, ¿no es cierto? Y en el ser humano, pues la exposición, por ejemplo, la exposición a una luz de soldadura a los ojos podría causar una conjuntivitis, podría terminar el pobre trabajador con una catarata, con un pterygium. Vamos con otra, la energía eléctrica, ¿no es cierto? Pérdida de energía en una instalación o proceso es evidente. Puedes quedarte sin energía y tener graves consecuencias en los procesos que requieren de esto como una entrada permanente. En cuanto al ser humano, en cambio, el contacto con el cableado expuesto de un circuito o un equipo puede generar un cortocircuito. Sí, podríamos ser, porque somos conductores, podría generar daños al trabajador en términos de un electrocutamiento, potencialmente un infarto, quemadura y algunos de esos efectos gravísimos que se dan cuando tenemos un contacto eléctrico. La gravedad, sí, la gravedad es un problema. En el proceso podríamos generar el desprendimiento de una carga izada por un mal cálculo de la capacidad de carga, por ejemplo, lo cual generaría en el trabajador el riesgo de objetos que caen desde andamios, escaleras, desde una grúa, y podrían aplastarnos, ¿no es cierto? O por lo menos golpearnos. Calor y frío como formas de energía, pues generarán fatiga fría que causa falla en el metal, en válvulas de proceso, almacenamiento de químicos con un bajo punto de ebullición y una alta temperatura. Tendríamos vaporizaciones y gases tóxicos inflamables, y algunos inclusive que a temperatura ambiente podrían inflamarse de manera espontánea. Los riesgos en las personas, pues contactos con tuberías calientes, quemaduras, ¿no es cierto? Y con contacto o con hipotermia si te expones a ambientes donde tienes temperaturas frías, muy frías, llegando inclusive a quemaduras por frío. El riesgo biológico también está presente, pues roedores masticando cables eléctricos son un problema, y eso ya se ha visto. Y para las personas que están en ese entorno, virus, bacterias, hongos, que pueden llevarnos a algunas enfermedades a los trabajadores. Finalmente, el tema de la presión. ¿Sí? Ductos o cilindros a presión, pues si tenemos fugas vamos a tener pérdida de la capacidad, por ejemplo, del encendido, funcionamiento de equipos, máquinas, por falta de energía o presión a causa de las fugas. Y en las personas, la apertura de válvulas por un enganche de la ropa de trabajo de manera inconsciente o involuntaria no advertida, también podríamos tener problemas. Entonces, fíjese, las energías cuando se liberan de manera no controlada pueden generar los riesgos. En resumen, a los procesos que nosotros tenemos en nuestro trabajo, pero también a las personas que están haciendo ese trabajo. Entonces, ¿qué debemos tener ahí nosotros como conceptos también necesarios? Vamos, el primero va a ser el concepto de peligro, y el segundo, obviamente, el concepto de riesgo, ¿no? Ya todos conocemos que el peligro, en este caso, serán situaciones, ¿no?, que generan condiciones adversas, condiciones inseguras, condiciones subestándar. Con cualquiera de esos nombres va a ser el mismo significado. Situaciones o condiciones en que el trabajador se ve expuesto a fugas de energía que pueden terminar generando daños en términos de lesión, en términos de enfermedad. Obviamente, el peligro también incluye las fuentes, es decir, aquellos objetos que podemos ver y que podrían eventualmente causarnos daños por la fuerza de las energías con las que estamos trabajando. Ese es el peligro. El riesgo
pues los daños que podemos sufrir nosotros cuando estamos interactuando con estas formas de energía o con los equipos que las contienen, ¿no es cierto? Dicho eso, pues pasamos a algo importante. Si el peligro y el riesgo son intrínsecos en todo proceso, es tarea del ser humano, es tarea de nosotros como personas inteligentes, como personas competentes, como trabajadores seguros, no cometer lo que se conoce como acciones subestándar. Es decir, solamente debemos seguir los procedimientos, solamente debemos cumplir con aquellas normas técnicas, con aquella normativa legal que está relacionada al manejo de las energías. Y tenemos, obviamente, por supuesto, muchas normas. Bueno, no exageremos. Tenemos al menos 2 normas ecuatorianas muy específicas sobre el tema de las energías peligrosas. Tenemos, por ejemplo, el Acuerdo Ministerial 196 en el anexo 3, que nos dice claramente en el artículo 75 sobre los mandos de las máquinas. En el numeral 2, el bloqueo y el etiquetado de los equipos, parte importante de nuestros procesos. Tenemos el artículo 121 en el numeral 12, que nos vuelve a hablar también de bloqueo y etiquetado para realizar las actividades, por ejemplo, de mantenimiento. Y el artículo 132 nos dice algo muy interesante. Las personas que realizan actividades de riesgo donde hay energías peligrosas deben tener procesos de capacitación, procesos de entrenamiento en materia de bloqueo y etiquetado. Entonces, estamos cumpliendo con esta normativa legal, ¿no es cierto? Y tenemos otra normativa también, es obvio, el Acuerdo Ministerial 122, el Reglamento de Seguridad durante actividades de construcción y obras civiles públicas o privadas, que nos dice en el artículo 80, cuando usted realice permisos de trabajo para hacer actividades eléctricas o de mantenimiento, debe considerar el bloqueo y el etiquetado. Y el artículo 95 sobre el uso de máquinas, en el numeral 5 nos dice, oiga, si usted está trabajando en máquinas que tengan energías peligrosas, cuando se vaya a intervenir en estas, debe hacer bloqueo y etiquetado. Entonces, fíjense, mis queridos amigos, lo que siempre vamos a decir cuando tengamos cursos de seguridad. En materia de seguridad, todo lo que hay que hacer es cumplimiento de norma. Y cuando obviamos un tema de seguridad, estamos seguramente violentando e incumpliendo alguna norma legal. No se olvide, considerar la normativa legal para este tipo de trabajos constituirá una acción subestándar, y por eso nos hemos detenido aquí. Acciones subestándar que se pueden traducir en lo que OSHA las llama violaciones a las normas de bloqueo y etiquetado. Las vamos a ver un poco más adelante, pero también podemos encontrarnos en condiciones subestándar haciendo nuestro trabajo. Por ejemplo, estamos hablando de tuberías, como veíamos en los temas de fuerza hidráulica, de energía hidráulica, pues el líquido puede volverse corrosivo y podemos tener fugas. Entonces ahí tenemos una condición subestándar. Máquinas, instalaciones en estado deficiente constituyen condiciones subestándar, y frente a todo esto no nos queda más que hacer pues aquello que nos dice el sentido común, aquello que nos dice toda la norma técnica, aquello que nos obliga la norma legal, aquello que el sentido común nos dice. Oye, ¿quieres sobrevivir en un trabajo que tenga riesgo con energías peligrosas? Entonces la solución es simple: hagamos prevención. Si definimos prevención, hay 1500 formas de definir a la prevención. Yo quiero que se quede usted con esta definición. Prevención: conjunto de actividades, conjunto de normas que debemos ejecutar antes de empezar una actividad, de tal manera que podamos prever aquello que pueda suceder y tomar controles que eviten que esto suceda y nos cause daño. De alguna manera técnica, se dice también que la prevención es el conjunto de técnicas que nos ayudan a anticiparnos a la ocurrencia de eventos no deseados para dos cosas: para evitar que sucedan, o si es que llegan a suceder, para evitar que nos causen un daño mayor. Pues dicho esto, veamos un tema importante: el tema de la prevención. Veamos este video que nos va a dejar una enseñanza
bastante importante sobre lo que debe significar la prevención en materia de bloqueo y etiquetado. Pues bien, un video realmente impactante, un video que no lo quisiéramos mostrar, pero que nos dice a las claras, no se hizo prevención, no se hizo bloqueo y etiquetado, y cuando estas cosas suceden, pues evidentemente lo más seguro es que nosotros tengamos consecuencias negativas sobre nuestra seguridad, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden, apreciados amigos, el tema del bloqueo y etiquetado es un tema importante dentro de lo que significan condiciones de trabajo seguras en cualquier tipo de institución en donde tengamos estas características en el trabajo. Pero bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar de bloqueo y etiquetado, ¿no es cierto? Y tenemos tres conceptos medio interesantes asociados a este tema. Primero, ¿qué es bloqueo? Bloqueo es asegurar físicamente un equipo, una máquina, para que ésta no pueda operar. Puede hacerse ¿para qué? Para darle mantenimiento, para hacer algún tipo de ajuste, y se debe utilizar un candado y un dispositivo adecuado o un dispositivo adecuado. Entonces, el bloqueo es eso. Físicamente esa máquina no puede operar. Tenemos que bloquear con algo, un candado, un seguro, qué sé yo. Luego viene un concepto interesante también, que es la tarjeta del etiquetado, y se completaría el ciclo, ¿no es cierto? La tarjeta de etiquetado me dice visualmente que este equipo pues está fuera de servicio, que no está operando, que no lo ponga a operar. Pero me falta un tercer elemento. ¿Quién puso esa tarjeta? Entonces usamos la credencial del etiquetado. ¿Quién puso esa tarjeta? ¿Quién puso ese candado? Esa persona responsable es la que hizo el bloqueo y el etiquetado. Entonces tenemos tres conceptos: el concepto de bloqueo, el concepto de etiquetado y la credencial de etiquetado. Tres elementos dentro de lo que es el bloqueo y etiquetado. Y usted va a decir, pero ¿y qué es el bloqueo y el etiquetado? Entonces vamos nuevamente a lo que nos dice la norma OSHA, ¿no es cierto? OSHA nos dice que el bloqueo y no es nada más que la protección contra la exposición involuntaria a energías peligrosas en equipos y maquinarias. Entonces, ahí tiene usted clarísimo: protección contra exposición involuntaria a energías peligrosas. Ya vimos hace un momento lo que son las energías peligrosas, los daños que nos pueden causar, ¿no es cierto? Entonces, los equipos, las maquinarias, algunos procesos, tuberías, instalaciones tienen energías peligrosas y nosotros no queremos estar expuestos a ellos. Por eso la pregunta lógica, o sea, voy a hacer bloqueo etiquetado, tengo el concepto de bloqueo, el concepto de tarjeta, y pues la idea es, ¿con qué bloqueamos? ¿Con qué vamos a bloquear nosotros nuestro equipo, nuestra maquinaria? Pues vamos a utilizar para el bloqueo dispositivos mecánicos como un candado que aseguren el aislamiento de las energías y que impidan que los empleadores puedan llegar y operar ese equipo que lo queremos nosotros bloquear. Pero también dijimos, hay que etiquetar, ¿no es cierto? Hay que poner un dispositivo de advertencia que informe a los trabajadores que quieren ir a operar ese equipo que no debe ser operado. Constituye esto una segunda capa de protección, ¿verdad? Dentro de lo que es el proceso de bloqueo y etiquetado. Ahora, no hemos dicho el nombre técnico, ¿no? En muchos lugares se acostumbra a hablar al bloqueo y el etiquetado como el programa LOTO. Y mucha gente dice, oye, programa LOTO, ¿qué significa? No somos extranjeros, no hablamos inglés, estamos en América Latina, hablamos español, castellano, qué sé yo. Y para nosotros bloqueo y etiquetado es el término correcto. Sin embargo, en inglés, LOTO significa logout y tag out. Es decir,
Logout es el bloquear y tagout es el etiquetar. Entonces, acostumbrémonos también un poquito, porque mucha de la bibliografía técnica que nosotros vamos a utilizar nos dice así, Loto, programa Loto, y de hecho aquí vamos a ver en algunas de las diapositivas que hablamos en estos términos, en términos de Loto, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta siguiente, ¿qué informa el bloqueo y etiquetado? Pues, ojo amigos, cuando usted tiene una tarjeta, cuando usted tiene un candado, pues le va a decir la tarjeta, sobre todo le dice quién bloqueó este equipo, ¿no es cierto? Y esa persona que bloqueó un equipo pues debe tener un número de identificación dentro de la empresa, o puede ser su número de identificación personal. ¿Qué proceso es responsable? Si es un tema de mantenimiento, si es un tema de contrato externo, ¿cuál es el proceso asociado a este bloqueo en esta máquina? ¿Cuál es el cargo del responsable que hizo ese bloqueo? ¿No? ¿Cuál es su teléfono de contacto? Eventualmente sucede que las empresas dicen, oiga, yo necesito tomar contacto para saber cuándo bloqueó, por qué no me avisó. Faltó un procedimiento, ¿no es cierto? Y es tema del que nosotros debemos hablar aquí, porque, ojo, el bloqueo y el etiquetado, mis estimados amigos, constituye parte de un procedimiento dentro de lo que es el mantenimiento, dentro de lo que es un proceso de mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo, generalmente correctivo, y hay veces en que queremos saber, oye, ¿cuánto tiempo vamos a estar sin el equipo? Entonces necesito ubicar a la persona responsable, ¿no es cierto? O por lo menos saber quién es el responsable del proceso, porque muchas veces quienes hacen los trabajos ya bloqueando y etiquetando los equipos son colaboradores de alguna jefatura, de algún nivel de supervisión, y a ese responsable yo también lo puedo ubicar. Necesito entonces saber cómo ubico, cuál es el teléfono de esta persona, ¿no es cierto? La tarjeta nos dice, miren, este equipo ha sido bloqueado, esta fuente de energía está bloqueado, y solamente el responsable de esta etiqueta puede retirar el dispositivo de aislamiento, y obviamente cuando retire el dispositivo de aislamiento retirará también su tarjeta. Ahora, muchas veces nosotros hacemos el bloqueo y el etiquetado y creemos que para todo se debe hacer bloqueo y etiquetado. No, mis amigos, hay ciertas excepciones para bloqueo y etiquetado. Entonces, por ejemplo, estas excepciones nos dicen en la construcción. Cuando yo estoy haciendo actividades de construcción, hay situaciones donde sí, pero hay algunas otras situaciones en donde yo no necesito hacer bloqueo y etiquetado. Por ejemplo, estoy haciendo instalación eléctrica por primera vez, que voy a bloquear, ¿no es cierto? Estoy recién poniendo los cables, estoy instalando los cajetines, estoy poniendo los breakers, pero no hay energización. Entonces, ¿para qué? ¿Qué voy a bloquear? ¿No es verdad? Otra situación, cuando yo estoy haciendo el uso de amoladoras, tengo que hacer una reparación de una amoladora, de una lijadora, de un taladro, ¿qué bloqueo? ¿No es cierto? En el tema de agricultura tampoco necesito hacer bloqueo y etiquetado en operaciones marítimas, en ciertas operaciones marítimas, durante la perforación de pozos, instalaciones eléctricas exclusivas y trabajos con equipos que están desenchufados bajo control exclusivo del trabajador. Son situaciones en donde no aplica como parte del procedimiento el bloqueo y el etiquetado. En el resto de actividades es posible que sí, y es posible que en otras no. Entonces ahí viene algo muy importante. Acuérdese, por favor, sentido común, criterio, pero fundamentado en algo que normalmente adolecemos en el Ecuador: la generación de los procedimientos operativos de trabajo. Entonces, ¿cuándo aplicar el bloqueo y etiquetado? Usted va a decir, Oscar, me estás confundiendo, porque a veces sí, a veces no. Okay. ¿Cuándo hacemos bloqueo y etiquetado, mis estimados amigos? Pues número 1, cuando la activación repentina de algún equipo pueda perjudicar a los empleados. Puede generar ruido, puede generar una fuga, puede generar algún tipo de riesgo para el trabajador. Entonces va a ser necesario que se haga bloqueo y etiquetado. Número 2, siempre que se exponga alguna parte del cuerpo durante un trabajo establecido como puntual dentro de un equipo. Tercero, si es que hay la probabilidad de que de manera repentina se libere algún tipo de energía, o que el equipo tenga partes móviles que eventualmente puedan empezar a moverse
o tener un arranque repentino que me pueda perjudicar. Y hay un montón de videos en donde hemos visto un equipo que aparentemente estaba apagado, empieza a funcionar, atrapa el pelo de una persona, atrapa la ropa de una persona, y pues ahí tenemos incidentes bastante feos que no los vamos a ver en video, pero si usted quiere ver la experiencia y aprender de lo que se llaman las lecciones aprendidas, hacer las lecciones aprendidas, pues hay varios videos que nos muestran eso, ¿no? Cuando hago reparación, mantenimiento de circuitos eléctricos, el bloqueo y el etiquetado son no negociables. Además, si estoy haciendo arreglo de mecanismos atascados, por favor, ¿cuántos accidentes hemos visto nosotros? Porque la gente quiere desatascar, por usar un término asociado al atascamiento, y utilizan elementos o utilizan sus manos poniéndose en riesgo. Y ahí hemos tenido y hemos sido testigos de muchos accidentes, pérdida de dedos, pérdida de manos, pérdida de brazos, pérdida lamentablemente de la vida. Entonces, arreglo de mecanismos atascados, por favor, bloqueo y etiquetado. Limpieza o inspección de algún equipo crítico, un generador, ¿no es cierto? Generalmente necesitas hacer mantenimiento de los generadores. Son equipos críticos que nos van a ayudar en caso de cortes de energía, entonces ahí vamos también a poner el bloqueo y el etiquetado. Cuando damos mantenimiento a las guardas de seguridad, es evidente que las guardas están evitando nuestro contacto con partes móviles de un elemento, de un equipo, de una máquina. Entonces el bloqueo y el etiquetado es importante. Y cuando tenemos obviamente alguna otra actividad de riesgo en donde un equipo multidisciplinario va a determinar, oye, ¿se bloquea? No se bloquea. Prefiero que se bloquee. ¿Quién es este equipo? ¿Quiénes son estas personas con esas responsabilidades clave? ¿No es cierto? Miren, tenemos a los trabajadores autorizados. ¿Quiénes son estos trabajadores autorizados? Son aquellos trabajadores que están autorizados, capacitados, entrenados y que cuentan con una experiencia y una competencia adecuada para ir, bloquear y etiquetar los equipos y dar un servicio de mantenimiento, ¿no es cierto?, una inspección. Son personas que conocen sobre fuentes de energía, entienden la magnitud del riesgo al que se enfrentan y tienen métodos de control. Puede ser aislamiento, por ejemplo, puede ser el bloqueo que estamos hablando. Otra persona importante dentro de esto pues va a ser el personal afectado. Afectado dos veces hemos puesto ahí, porque queremos que se diga que el personal afectado es quien requiere operar los equipos en los que yo estoy interviniendo y debe conocer que ese equipo, ¿no es verdad?, está dentro de un proceso de bloqueo y etiquetado, ¿no es cierto? Entonces, si esa persona, que miren, aquí apareció ya la palabra loto, no, es quien debe trabajar en esa área donde se ejecuta el servicio que estamos nosotros recibiendo, pues es la persona que debería entender y conocer por qué y por cuánto tiempo está. Entonces es importante, esta persona es parte del equipo que va a trabajar en el procedimiento. Y luego tenemos obviamente los supervisores de seguridad, que son los responsables de todo el programa, de todos los procedimientos, de hacer las inspecciones, de formar a los trabajadores, de generar la documentación necesaria para este tipo de procesos y obviamente de hacer auditorías durante los trabajos, después de los trabajos, antes de los trabajos. Un tema de auditoría siempre va a ser una oportunidad de mejora para que nuestros trabajos sean hechos de manera más segura. Eso no le pierda la pista y no lo deje de hacer. Es muy importante. Ahora, ¿en dónde hacemos los bloqueos y los etiquetados? Pues decíamos, los hacemos en equipos eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, para hacer un bloqueo en un equipo eléctrico, vamos a hacer varias cosas. Lo primero es que debemos verificar que los circuitos que puedan abastecer otras partes del equipo también estén bloqueados. Hay situaciones en que de un circuito sacamos derivaciones y ponemos uno para el encendido y otro para algún accesorio de un mismo equipo. Entonces, todo debe estar bloqueado. A veces, como digo, algunas partes del equipo pueden tener energía de un circuito diferente, entonces debemos tener ahí importante nuestro plano, nuestro mapa, llámele como usted quiera, un diagrama en donde sepamos cuáles son las fuentes de energía y exactamente qué partes
o qué equipos alimentan, ¿no es cierto? ¿Qué partes de un mismo equipo o qué equipos alimentan estas fuentes de energía? Si vamos a hacer en cambio el bloqueo con equipos donde tenemos presencia de energía hidráulica, líquidos a presión, entonces lo que debemos hacer es primerito apagar el motor y verificar que esté detenido completamente. Hace pocos días vimos un accidente un poco feo donde la persona apagó el motor y seguía girando una hélice del radiador. Pues dijo, como ya está apagado ya no debe tener fuerza. Metió la mano y 2 dedos menos. La imprudencia del ser humano a veces no tiene límites, la curiosidad no tiene límites, pero entre curiosidad e imprudencia se generan incidentes y eso es lo que debemos evitar, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el motor ha sido apagado y que se ha detenido completamente, vamos a desconectar el interruptor y ahora sí vamos a proceder a hacer un bloqueo de las válvulas que tienen el control del flujo hacia el equipo que se alimenta de este. Entonces, ahí tenemos ya un adecuado bloqueo de estos equipos cuando tienen energía hidráulica. Cerramos las válvulas, bloqueamos las válvulas tanto de entrada del flujo como de salida del flujo para evitar alguna sorpresa, ¿no es cierto? Evitamos el retorno, evitamos el movimiento del fluido y de esa manera estamos tranquilos. Ahora, hay algunos equipos que funcionan también con energía neumática, ¿no es cierto? Cuando tenemos estas situaciones, pues lo que vamos a hacer es bloquear el interruptor eléctrico y las válvulas de control del flujo en los sitios específicos, es decir, es en donde reciben este tipo de energía, el aire que necesitan, ahí vamos a tener que bloquear. Ahora, como dijimos, hay algunas situaciones en donde el ser humano comete lo que le llamábamos acciones subestándar, que decíamos tienen un nombre técnico dentro del programa Loto y se llaman violaciones comunes al bloqueo y al etiquetado, al procedimiento de bloqueo y etiquetado, a la norma, al flujo, qué sé yo. Usted puede darle el nombre que le parezca mejor. Pero una violación es un acto subestándar. Entonces, ¿cuáles son estas violaciones? ¿Cuáles son estos actos subestándar dentro de lo que es un proceso de bloqueo y etiquetado? Primero, número 1, algo que es una tarea de todos. Número 1, por favor, le hago a forma de pregunta. ¿Usted tiene identificadas todas las fuentes de energía dentro de su establecimiento, dentro de su área, dentro de su empresa? Pues muchas veces lo tenemos entendido, pero no lo tenemos mapeado, no tenemos levantado un plano de las instalaciones con las fuentes de energía posibles. Y eso es una grave falta técnica y si causa accidentes, pues eso puede ser causa inclusive de una sanción de parte de las entidades de control o puede ser que usted se exponga a una responsabilidad patronal si tiene un accidente asociado a esta situación. Entonces, importante, identifique y aísle las fuentes de energía, porque si hace lo contrario, no identifica la fuente, no aísle esas fuentes de energía, estamos cometiendo una violación al programa de bloqueo y etiquetado. Una segunda, podemos fallar en el cierre y aislamiento total de la energía peligrosa. Fallar en el cierre, fallar en el aislamiento puede generar la presencia de esta energía mientras hago mi actividad y eso sí es muy peligroso. Tercero, podemos tener una falla en la desenergización. A veces dejamos por sentado que al bajar el breaker ya no hay energía. Acuérdense que teníamos el tema de la energía residual. Entonces, debemos verificar también que no hayan fallas en el proceso de desenergización. La falta de drenaje de energías residuales, entonces, es también una violación al programa Loto, ¿no? Ahí tenemos otra cosa importante, la falta de formación al personal responsable de este programa de bloqueo y etiquetado. Todo personal de mantenimiento debe hacer bloqueo y etiquetado. No crear procedimientos específicos por equipo. Ojo, no todos los equipos tienen las mismas fuentes de energía. No todos los equipos funcionan de igual manera. Entonces, cada equipo, entiéndame bien por favor, y llévese este consejo. A veces dijimos que más es menos para obtener más. Si usted tiene más equipos, usted tiene más procedimientos específicos de bloqueo para esos equipos, entonces usted tiene menos probabilidad de incidentes, de accidentes.
y usted va a ganar mayor seguridad. Entonces, no crear un procedimiento específico por equipo es una violación al programa. Y nosotros, si usted se está dando cuenta, le queremos dar la vuelta y queremos decir, oiga, esto hágalo para que no viole el programa, porque decimos, ay, estas violaciones no me sirven. Yo quiero que usted se lleve como mensaje que hay que hacer lo contrario a una violación. Por ejemplo, en el número 7 nosotros decimos no realizar inspecciones periódicas. Yo no quiero que se lleve esa idea. Yo quiero que se lleve más bien la idea de que es importante que usted, cuando está haciendo sus programas de bloqueo y etiquetado, incluya en sus procedimientos, en sus programas, inspecciones periódicas en varias etapas, antes, durante y después, ¿no es cierto? El antes significa, oye, ¿cómo están las guardas? ¿Cómo está funcionando el equipo? ¿Cómo está el plan de mantenimiento de ese equipo? El plan de mantenimiento predictivo, el plan de mantenimiento preventivo, ¿no? Por ejemplo, el bloqueo y etiquetado en un montacargas mientras estás haciendo el cambio de mangueras hidráulicas es fundamental. Prender un montacargas y activar una bomba hidráulica con presiones de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 PSI es realmente peligroso. Entonces, hacer una inspección periódica del estado de los ductos, del estado de los elementos que tienen relación con energías peligrosas, siempre va a ser importante, y aportar eso a mi plan de mantenimiento predictivo y a mi plan de mantenimiento preventivo, ¿no es cierto? Inspecciones durante los trabajos para verificar que las personas que están haciendo la actividad pues hayan bloqueado de manera correcta, hayan seguido el proceso para el bloqueo de los equipos. ¿Y por qué no? Una inspección posterior al trabajo para asegurar que una vez que el equipo se ponga en marcha, todas las cosas están en orden, todos sus elementos están como deben estar. Que el desbloqueado se haya hecho a través de un procedimiento, y siempre voy a decir esto. Más adelante vamos a ver todo un proceso de lo que es el bloqueo y el etiquetado. 15 o 16 pasos que los vamos a revisar. Otra violación común al Loto es el que no tengamos un programa. Y entonces ahí la pregunta, ¿su empresa tiene un programa de bloqueo y etiquetado? Y ese programa tiene un inventario de los equipos, y tenemos el inventario de las fuentes de energía, y tenemos el plano en donde cada fuente y cada equipo está interconectado, está relacionado, para saber en dónde corto la energía cuando voy a hacer uso de este equipo. Eso es muy importante. Un programa Loto incluye una política, incluye los procedimientos, incluye la capacitación del personal, incluye los programas de mantenimiento de cada uno de los equipos. Entonces, tener este programa Loto es muy importante, y en el Ecuador tenemos expertos en la generación de estos programas. La inexistencia de una política de bloqueo y etiquetado hace que muchas veces los dueños del proceso obliguen al trabajador a realizar actividades de mantenimiento sin bloqueo y etiquetado. Sí, hay situaciones en que debo hacer reparaciones en fuentes energizadas, por ejemplo, o con el sistema eléctrico funcionando, ¿no? Antes le llamábamos nosotros los trabajos en caliente, los hot up, sobre todo en el sector petrolero, cuando tú tienes que hacer algún tipo de reparación, ¿no? Con el flujo del crudo en los ductos, pues ahí hablábamos de los trabajos en caliente. Y puede ser que haya una política o que no haya una política que me diga lo que debo hacer o cuál es la intención de la gerencia para que yo tenga este programa Loto. Pero lo debo tener indefectiblemente, así no tenga por escrito. El sentido común me dice, oigan chicos, cuando vamos a hacer un trabajo de mantenimiento que tiene un equipo, energía peligrosa intrínsecamente dentro de ese proceso, dentro del funcionamiento, pues algo tenemos que hacer. A eso se le llama la política, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso se llama procedimiento. ¿Y quién lo va a hacer? Eso se llama personal autorizado. Entonces, la inexistencia de una política de bloqueo y etiquetado en una empresa también tiene que ver con este proceso, ¿no? Y luego tenemos la ausencia de equipos. Ay, qué chiste, hagamos el mantenimiento, baja la energía, pero si no tengo con qué bloquear. Ustedes vieron el video. Posiblemente sí tenía con qué, pero no lo usó. Pero puede ser que en algunos talleres, sobre todo en esos talleres pequeñitos, industrias medianas, inclusive industrias pequeñas, generalmente no tienen candados, no tienen tarjetas, y hacen los procesos de mantenimiento pues de una manera, yo diría, arriesgada, porque la integridad de la persona
está en juego, ¿no es cierto? En las mecánicas, vaya a ver usted, a veces hacen revisión del motor y la llave está puesta en el switch y alguien va y prende y tienes una negativa, mala y horrible sorpresa, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a hablar de una violación número 11, ¿no? No mantener registros adecuados del programa. Sí, amigos, los registros del programa están asociados al programa de mantenimiento. Los registros del programa incluyen listados de personas autorizadas, listados de los equipos con fuentes o listado de los equipos y fuentes de energías peligrosas. Tenemos esa situación mapeada. Pues yo sé que son tareas que a veces dice usted, ¿cuántas tareas tenemos que hacer? Bueno, la seguridad no tiene límites y acabamos y volvemos y lo diremos. Más en seguridad es menos para obtener más. En fin, vamos avanzando un poquito y miren, una cosa interesante, dato no ecuatoriano, pero creo que referente a esto deberíamos meditar y tenga la certeza que cuando las autoridades ya vayan mapeando esta situación, van a empezar a hablar de esta situación también. De octubre del 2020 a septiembre del 2021, es decir, en un periodo de un año, en los Estados Unidos se generaron 1.440 citaciones por ausencia de bloqueo y etiquetado que causaron daños por $9.4 millones. O sea, las multas de $9.4 millones significa que cada violación al proceso de bloqueo y etiquetado que fue sancionado tuvo un promedio de $6.500 de multas, ¿no? Yo sé que aquí las multas están siempre por el orden de los 20 salarios, ¿no es cierto? Es como un parámetro ya establecido legalmente acá en el Ecuador y lo deberíamos considerar. Entonces, ahora, dejemos un poquito este lado que va, ojo, de la mano con la parte legal que ya analizamos, Acuerdo Ministerial 196, Anexo 3 y el Acuerdo Ministerial 122. Y no nos olvidemos que hay una norma un poquito superior que es el Decreto Ejecutivo 255, en donde pues se habla también de sanciones que se aplican a las empresas, a las grandes, pequeñas, medianas empresas, inclusive a las pequeñas, inclusive a las microempresas cuando se incumplen normas de seguridad. Entonces, tengamos siempre mapeado esto, ¿no? Cuando hacemos un trabajo de riesgo hay varios elementos. La parte del procedimiento, hoy vamos hablando de un proceso de bloqueo y etiquetado, hablamos de personal que está acreditado, capacitado, autorizado, y no podemos dejar también la parte técnica y los elementos, los materiales, los candados, las tarjetas, y todo esto con un paraguas denominado marco legal aplicable, marco legal de cumplimiento obligatorio, mis estimados amigos. Ahora bien, ya pasando a otro tema dentro del mismo proceso de bloqueo y etiquetado, tenemos que hablar pues sobre los dispositivos de bloqueo y etiquetado que son esenciales, ¿no es cierto? Aquí hablamos, por ejemplo, aquellos que tienen la función de aislar la energía. Sí, vamos a cortar la energía. ¿Y con qué hacemos? Pues tenemos interruptores, tenemos desconexiones, tenemos válvulas de transmisión que van a impedir justamente la transmisión de las energías peligrosas. Esos son los equipos para el aislamiento de la energía. Luego, una vez que hemos aislado la energía, necesitamos los dispositivos para el bloqueo de la energía. Ahí tenemos, por ejemplo, candados, tenemos bridas ciegas, ¿sí? Cuando haces, por ejemplo, en el sector petrolero, la reparación de tubería, tienes que cortar el tubo y tienes que haber colocado una brida ciega que impida el flujo pues, del crudo a través de esto, ¿no? Persianas que mantengan el aislamiento en posición segura. El tercer dispositivo esencial será, obviamente, los dispositivos de etiquetado, es decir, las etiquetas de advertencia fijadas al punto donde hemos puesto el dispositivo de bloqueo, indicando la prohibición de operación, y obviamente también están las tarjetas de identificación de la persona que hizo el bloqueo, que generalmente son el reverso o el anverso, ya eso usted decide qué parte va adelante y qué parte va atrás de las tarjetas, ¿no? Y tenemos la caja loto. ¿Qué es una caja loto? Pues es una suerte de paquete de
de múltiples candados cuando tienes varios puntos de aislamiento en un equipo o en un grupo, ¿no es cierto?, de equipos en un área específica. Entonces tú llevas tu caja loto cuando sabes que no es solamente una fuente que tienes que bloquear, sino varias fuentes en un mismo equipo o en el mismo proceso. Entonces ahí tenemos nosotros los dispositivos esenciales. No se olvide, hay 4. El aislamiento a través de los interruptores o desconectores o válvulas. No, tenemos el dispositivo de bloqueo, los candados, las bridas, persianas. Tenemos los dispositivos de etiquetado, tarjetas de bloqueo, de identificación del personal, y tenemos nuestras cajas loto cuando debemos hacer bloqueo en varios puntos del equipo. Ahora, para hacer bloqueo y etiquetado, como en seguridad, todo también tiene relación con los colores. Pues nosotros podemos hablar de, oiga, aquí hay un peligro, usamos tarjetas como las estamos mirando ahí, o ponemos tarjetas que pueden sonar a una advertencia, ¿no es cierto? Oiga, este equipo está fuera de servicio, por lo tanto usted no lo puede manipular. Y esta tarjeta no debe ser retirada hasta que el equipo involucrado esté listo para ser manipulado con seguridad, ¿de verdad? Entonces fíjese, ahí tenemos nosotros las indicaciones, y los colores obviamente en las etiquetas también tienen sentido. Una roja me dice, oiga, hay peligro para el personal, por lo tanto tenga mucho cuidado, ¿no es cierto? Una tarjeta color naranja me dice, hay un aislamiento de un grupo total de equipos de un proceso. La amarilla me dice, oiga, esto está fuera de servicio, tenga cuidado, no vaya a querer usted activarla, ¿no es cierto? Y hay unas tarjetas de color azul que me dicen, estos equipos están poniéndose en marcha, pero están en periodo de prueba. La utilizan generalmente contratistas o proveedores del servicio de mantenimiento, que pueden ser internos, externos, extranjeros, y que deben aplicarse, deben apegarse a nuestro procedimiento. Pues bien, entonces, dicho esto, pasamos a lo que es el trabado, candadeo y colocación de los avisos, ¿no es cierto? Y en los candados también tenemos un código de colores. Entonces, si yo tengo un candado de color amarillo, voy a decir que ese equipo, esa fuente, fue bloqueada tanto por el técnico de seguridad o puede ser bloqueada por el líder del área, ¿no? ¿Cuándo se usa un candado amarillo, mis amigos? Cuando la actividad va a demorarse más de un turno, más de un día. Significa, oiga, este equipo va a estar fuera de servicio 2, 3 días, no sé, depende de la disponibilidad de herramientas, disponibilidad de repuesto, disponibilidad del personal. Ya el equipo está fuera de funcionamiento y se va a demorar en volver a trabajar. Tenemos un candado de color rojo. ¿Quién pone el candado de color rojo? El trabajador entrenado, capacitado para hacer el proceso de mantenimiento. Él usa su propio candado, tiene su llave y solamente él tiene la llave de ese candado, y por eso se llama trabajador autorizado, ¿no es cierto? Este tipo de candados se los utiliza para dar mantenimiento, para hacer limpieza o para algún otro tipo de servicio que se requiera. Tenemos un candado de color azul. Sí, el candado de color azul es el que utilizan los contratistas o personal propio que se debe resguardar. Es decir, personal propio dedicado exclusivamente al trabajo específico de mantenimiento, ¿no es cierto? O para hacer una limpieza o para hacer algún otro servicio, pero con personal contratista o externo. Luego tenemos el candado de color negro. Este candado es colocado por el responsable de seguridad o por el jefe de producción o por el líder del área, y se lo utiliza cuando una máquina está en buenas condiciones, pero temporalmente le tenemos apagada. Es posible que esa máquina esté descontinuada, está bien, pero está descontinuada, o la vamos a retirar de la planta. Entonces está en buen estado, pero la vamos a retirar, por lo tanto ya no la usen, ¿no es cierto? No vaya a ser que usando esa máquina usted le deje energía residual cuando la apague, o que no la desconecte y tengamos ahí una fuente peligrosa, ¿ya? Ahora, el tarjeteo, conocido como tag out, también habíamos dicho que vamos a hacer referencia a esto. Pues el tarjeteo tiene que ver con las tarjetas que se le entrega a todo trabajador certificado, y que éste debe llevarla consigo siempre para que lo coloque como parte del procedimiento del bloqueo. Esta tarjeta debe ir junto al candado en el punto de bloqueo. En mi expresión se debe a que hemos visto que tienes el candado colocado acá y le pones la tarjeta en la puerta de entrada,
pues no hay relación, ¿no es cierto? Entonces la tarjeta va de la mano con el candado, por eso tiene perforaciones, tienes una taira que la puedes colocar junto por dentro de la tarjeta con el candado para que se entienda que esa tarjeta corresponde al bloqueo que ese candado generó en el equipo, ¿no es verdad? Esto nos ayuda a saber varias cosas. Número uno, nos dice, oiga, este equipo está bloqueado, este equipo tiene un candado, este equipo está fuera de servicio y esta tarjeta o este bloqueo fue realizado por una persona específica del equipo para que uno, si lo necesita, pues lo pueda encontrar, ¿no es cierto? Las credenciales también tenemos nosotros que tenerlas a la mano, ¿no? Van en el tablero al momento de hacer el bloqueo. Estas van en el tablero o en el área que yo haya bloqueado para identificar quién aplicó ahí el programa Loto. Entonces podemos decir, mira, esta tarjeta está aquí en esta área, yo la puse porque mira, ahí está la tarjeta y el... Y aquí tenemos nosotros en esta muestra, ¿no? Una bolsita que tiene algunos elementos para el bloqueo y el etiquetado. Considere, por favor, estas son nuestras para nuestra capacitación y por eso las tenemos nosotros acá. Miren, aquí tenemos las tarjetas y el Oscar criticado porque trae tarjetas que están en inglés, que dicen peligro, no operar, departamento de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces dice el remover de una manera no autorizada este bloqueo puede resultar en un daño inmediato. Entonces aquí ponemos algunas recomendaciones, aquí ponemos el nombre de la persona, el departamento y expect completion, dice, o sea, cuando yo tengo previsto terminar mi trabajo. Esas son tarjetas, ¿no es cierto? Estas tarjetas, obviamente, como dijimos, van con las tairas que entran por el orificio y se pueden adosar a los candados, a los diferentes tipos de elementos para bloqueo. Y en este elemento de bloqueo, ¿qué vamos a colocar aquí? Vamos a colocar nosotros el candado. Aquí tenemos nosotros el candado y mire, el candado viene con su propia llavecita. Cada candado tiene su propia llave y estas llaves son únicamente asignadas a las personas que van a tener este candado, ¿no es cierto? Que van a tener acceso a este candado. Tiene, si quiere usted, nombre y apellido. Mire, el candado ahí, sí, yo le estoy haciendo un acercamiento para que usted vea que dice que este candado es de propiedad de alguien, de la persona a la que se le asignó. Y obviamente dentro de su programa Loto usted dice el candado con un código, le puede poner un código asignado a tal persona con 2 llaves, entonces usted tiene un registro de a quién entregó el candado, ¿no es cierto? Ahora, hay otros elementos también para los bloqueos. Miren, aquí tenemos otro tipo de candados, ¿no? Y acá tenemos otro igual como este, y siempre vamos a tener nosotros nuestro marcador para que podamos escribir en las tarjetas lo que necesitemos como información. Algunos de estos marcadores son de tinta indeleble y algunas empresas dentro del proceso, como dicen, no tengo para comprar tarjetas, pues que no se haga mala vida, utilice marcadores de tiza líquida, pero por encima de lo que usted escribe debe colocar un adhesivo transparente de tal manera que evite que se borre y que pues, obviamente cuando usted ya no lo necesite retira la cinta transparente y con eso ya puede borrar esa información y puede utilizar en otro lugar. Puede ser porque usamos con otra fecha, en otro equipo, ¿no? O nada, hasta ahí no más. El tema, acuérdense, es de uso personal. Mi candado lockout, ¿no? Y mi tarjeta para el tagout con mi llave, me pertenece a mí y ese candado tiene nombre y apellido, mis estimados amigos. Pues bueno, ahí hemos estado nosotros mostrándoles algunos de los equipos que se utilizan, algunos de los candados, las tarjetas. Es interesante tener las bridas para poder hacer este trabajo de una manera correcta, ¿no es cierto? Entonces el equipo eléctrico se hará, en el equipo eléctrico se hará el bloqueo, pues retirando fusibles de mando o seccionadores. Estamos hablando dentro de lo que eran los 4 equipos esenciales, el primero, ¿no es cierto? Para cortar, para desenergizar.
La señalética con rotulación normada sobre el mando de accionamiento con la inscripción: prohibido maniobrar, trabajos en ejecución. En temas eléctricos nosotros hemos aprendido la famosa regla de las 5 reglas de oro, ¿no es cierto? Las famosas 5 reglas de oro que debemos aplicar. Si usted no se acuerda, las vamos a recordar, ¿no? 5 reglas de oro que son parte del proceso de bloqueo y etiquetado para mantenimiento de instalaciones eléctricas. Si digo mantenimiento, también digo reparación. Entonces, la primera regla de oro es la desconexión, ¿no es cierto? Es decir, el corte visible o efectivo y efectivo aislamiento de lo que son las fuentes de energía. Ya desconecté. ¿Qué necesito? Pues vamos a utilizar nuestro candado y vamos a hacer el proceso de bloqueo y etiquetado para prevenir una retroalimentación por accionamiento mecánico. Tenga en su cabeza, por favor, el video que vimos. Feo video, pero pasan las cosas así. Paso número 3, regla de oro número 3, verificar. La verificación consiste en el uso de equipos. No, por favor, eso no. Ni vaya a coger un cable y tratar de sacar chispas, porque esa es una forma muy empírica de verificación y puede costar caro el momento en que nosotros estemos haciendo algo indebido. ¿Qué utilizamos? Comprobamos la ausencia de tensión utilizando equipos que son para eso, son comprobadores de energía, ¿no es cierto? Paso número 3. Vamos al paso número 4, puesta a tierra. En temas eléctricos, recuerde usted que cada circuito tiene su propia conexión a tierra. Cada equipo tiene su propia conexión a tierra. Usted no puede utilizar una conexión a tierra para varios equipos ni hacer un circuito de puesta a tierra. No, la puesta a tierra tiene que ver con justamente eso: hacer un cortocircuito a través de la colocación a tierra de una barra de bronce hundida o pegada a un cable a una estructura que esté hundida en la tierra. Se llama así, por eso, conexión a tierra. Y el paso número 5, la señalética, es decir, señalética bajo 2 criterios. Número 1, aquí hay peligro, aquí hay gente trabajando, y delimitación de su área de trabajo, como suelo yo decir siempre, para evitar que los comedidos y los curiosos se accidenten, ¿no? Hay estadísticas muy interesantes que dicen que la mayoría de los accidentes en el sector industrial ocurren no al técnico autorizado, sino a los comedidos y a los metidos. Vamos a ponerle un término menos agresivo, vamos a decir a los curiosos, ¿no es cierto? Los curiosos y los comedidos siempre salen desfavorecidos, para que salga inverso. Pues bien, 5 reglas de oro que nosotros debemos aplicar cuando hacemos trabajos eléctricos. Y ojo, hay un detalle importante: los trabajos eléctricos, ustedes saben, dentro de la capacitación de estos temas se habla de trabajos eléctricos con tensión y trabajos eléctricos sin tensión, y podemos hablar también de trabajos eléctricos en instalaciones de bajo voltaje y en instalaciones de alto voltaje. Entonces, ¿dónde aplican y cómo aplicamos nuestras 5 reglas de oro, mis estimados amigos? Vamos a ver. Número 1, apertura de fuentes de tensión. Regla número 1, si yo hago en trabajos con bajo voltaje, es decir, un voltaje menor o igual a 1000 voltios, es decir, hasta 1000 voltios, obligatorio la apertura de los dispositivos esenciales número 1, ¿no es cierto? Los aisladores. Es obligatorio, y es obligatorio en alto voltaje o en bajo voltaje. Alto voltaje llamamos cuando es mayor que 1000 voltios para efectos de los trabajos. Número 2, regla número 2, el enclavamiento o bloqueo. Si es posible en los aparatos de corte, inclusive recomendable en bajo voltaje, pero obligatorio en el alto voltaje. Regla número 3, comprobación de la ausencia de tensión. No importa el voltaje. Acuérdese, en electricidad hablamos de voltajes y hablamos de amperio. Entonces, el tema del amperaje, que realmente es lo más peligroso, puede causar daño así tenga voltaje de 1000 voltios o de 10.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obligatoriamente vamos a verificar la ausencia de tensión, y pasamos
a la regla número 4, donde la puesta a tierra y en cortocircuito es recomendable para bajo voltaje, pero es obligatorio si hacemos actividades en instalaciones de alto voltaje. Y finalmente, la regla número 5, señalización y delimitación de mi área de trabajo, recomendable en bajo voltaje y obligatorio en alto voltaje. Pues bien, les decíamos al inicio que el procedimiento Loto, ¿no es cierto?, debe ser implementado, debe ser difundido, debe ser aplicado. Y usted dice, ¿cómo funciona un procedimiento Loto? Pues vamos a ver. En la primera parte tenemos 7 pasos para este procedimiento. El primero nos dice que hay que notificar al grupo de trabajo, al supervisor responsable, al personal afectado sobre el trabajo que voy a hacer y la necesidad de bloquear que tengo. Vamos a comunicar, ese es el punto. Aquí diríamos comunicación. Paso número 2. Vamos a diligenciar nuestro AST, vamos a identificar las fuentes de energías, los peligros y los controles que vamos a ver. Ese es un AST, es un análisis de seguridad en el trabajo, también le llaman ATS, ¿no es cierto? Análisis de trabajo seguro. También en algunas partes le llaman ART, análisis del riesgo durante el trabajo. El nombre es lo de menos, recuerde. En seguridad no se discuten términos, se discuten los conceptos, ¿no es cierto? Eso lo aprendimos hace mucho tiempo y los tenemos que practicar. Entonces, en el paso número 2 hacemos este análisis de riesgos y pues evidentemente vamos a también dentro del paso número 2 a poner en marcha nuestro permiso de trabajo. Paso número 3, detener o desconectar los equipos siguiendo el procedimiento definido y lo establecido como control en el permiso de trabajo. Como que le pasé de volada, pero mucho cuidado. El permiso de trabajo para cualquier trabajo de riesgo es un documento, si a mí me permite una definición que se me ocurrió hace un tiempo atrás, pero tiene justificación. Es un documento técnico, es un documento legal y es un documento de seguridad. Es un documento técnico, ¿por qué? Porque incluye todo el bagaje de conocimientos del personal capacitado para hacer el trabajo, para poder identificar justamente los peligros, los riesgos y establecer los controles. Entonces ahí se convierte en un documento de seguridad. Pero mucho ojo, un permiso de trabajo puede constituir un documento legal si es que constituye prueba de cargo o descargo en el momento de que, lamentablemente, y eso sucede mucho en el Ecuador, tengamos un muerto que está haciendo un trabajo de este tipo. El permiso de trabajo constituye, dentro del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, el documento que prueba que sí se hizo previsibilidad y evitabilidad del hecho. Recuerde, el artículo 146 que acabo de mencionar del Código Orgánico Integral Penal habla del homicidio culposo por mala práctica profesional. Es decir, que si yo causo la muerte de un trabajador haciendo una actividad y no tengo un permiso de trabajo, no hice previsibilidad, no hice evitabilidad, incumplí una norma legal, ¿no es cierto? El acuerdo ministerial 196, anexo 3, el decreto ejecutivo 255, el acuerdo 122, el código de trabajo y un montón de normas que me dicen cuando voy a hacer actividades de riesgo debo hacer permiso de trabajo. Hay una capacitación completa que tenemos sobre los permisos de trabajo y que ya la vamos a poner a disposición para que usted también lo pueda entender, lo pueda aplicar, lo pueda sugerir a otras personas. Entonces, el procedimiento de trabajo, recuerden, está relacionado, si a mí me lo permite decirlo de manera amarillista, con el Código Orgánico Integral Penal, el momento en que haya un fallecimiento, que ojalá nunca ocurra, que sea solamente un registro que se debe guardar y que aplique ese dicho muy famoso, ¿no?, en materia de seguridad. Lo decía un amigo nuestro de la ciudad de Ambato, que en el país, y él decía, es mejor que estemos preparados para algo que nunca pase, antes que pase algo y nos encuentre con el calzón abajo. Así decía nuestro amigo. Nosotros un poco más técnicamente decimos, mejor prepárese para algo que nunca suceda
antes que suceda algo para lo cual nunca estuvo preparado. Es como un seguro usted lo paga y uno paga el seguro y se siente tranquilo, pero no lo quiere utilizar porque uno no quiere tener accidentes que obliguen a usar ese seguro. Entonces es igual un permiso de trabajo, manténgalo, hágalo, documéntelo, archívelo y ojalá nunca tenga que ser utilizado como un elemento de prueba de cargo o descargo frente a un accidente. Pero prepárese, recuerde, los accidentes tienen como uno de los elementos de prevención justamente la elaboración del permiso de trabajo con todo el equipo que va a hacer ese trabajo, con todos los involucrados si es posible, pero por lo menos con el equipo que va a hacer si es necesario. Ok. Avanzamos en nuestro procedimiento operativo de bloqueo y etiquetado y yo espero que esté tomando nota. Acuérdense que un procedimiento debe tener también un objetivo y el objetivo en este caso debería ser evitar los incidentes o los accidentes, ¿no? Y el alcance de este procedimiento de bloqueo y etiquetado debería estar en términos geográficos a todos los equipos, instalaciones y procesos de la planta en donde se deban hacer intervenciones que requieren bloqueo y etiquetado. Ese es el alcance. ¿Quiénes son los involucrados? Absolutamente todos. Desde el gerente, desde los jefes de área, los supervisores, los trabajadores operativos, el médico ocupacional, el técnico de seguridad, el comité paritario. ¿Se acuerda que hablábamos de inspecciones? El comité paritario tiene como una de sus funciones obligatorias hacer inspecciones. Entonces tenemos ahí esta situación. Ya, volvamos para no desviarnos tanto, pero bueno, es importante entender esto, ¿no? Objetivo, alcance, involucrados. Es más, las definiciones son importantes para estandarizar criterios, estandarizar conceptos. En el número 4 ya tenemos 4 acciones, ¿no es cierto? El número 5 vamos a ver qué documentos de referencia tenemos, tanto documentos técnicos como documentos legales. Ahí tenemos los acuerdos que hemos mencionado, tenemos las normas de OSHA para temas de bloqueo y etiquetado y tenemos obviamente nuestros procedimientos, ¿no es verdad? Este procedimiento para trabajos eléctricos que tiene relación con el tema de bloqueo y etiquetado, el procedimiento de mantenimiento que tiene relación con el procedimiento de bloqueo y etiquetado. Entonces todos estos son documentos relacionados, ¿verdad? En el número 6 viene la parte importante, todo lo que voy a hacer. ¿Se acuerda que decíamos? Cada equipo debe tener su propio procedimiento para bloqueo y etiquetado, porque no es lo mismo un equipo que funcione con energía neumática, un compresor, que un equipo que funciona con energía eléctrica o un montacargas que opera con energía hidráulica, claro. Entonces, fíjese, nosotros necesitamos tener eso en el número 6. En el número 7 haremos todo lo que son los registros. En el número 8 haremos los anexos. En el número 9 pondremos un historial de actualizaciones, ¿no? Y pues en el número 10 podemos poner todos los gráficos, los tipos de candados, todo lo que usted quiera hacerlo. Pero bueno, estamos en la parte número 3. Hemos hecho dentro de mi proceso, estamos en la parte 6, donde esto va a aplicarlo usted de manera específica con cada equipo, ¿no es cierto? La notificación es parte del proceso. El tema de diligenciar el análisis de riesgos es parte de su proceso, de su procedimiento. Vamos a desconectar los equipos siguiendo mi procedimiento definido en ese equipo. Y nos vamos al número 4, en donde bajamos la palanca de los seccionadores de posición on, activo, a off, pasivo, apagado, ¿no? Y cerramos válvulas de posición abierto o cerrado, si estamos haciendo con energía hidráulica como ejemplo, ¿no es cierto? Vamos al número 5, hacemos el bloqueo y etiquetado, logout, tagout. En el número 6 vamos a hacer una liberación de energías almacenadas en temas eléctricos, porque eventualmente puede ser que tengo todas estas fuentes en mi proceso. Y en el número 7 verificaremos la ausencia de energía, incluyendo las energías residuales, por favor. Y ahora sí, ¿no es cierto? Toda la energía residual o toda la energía que da arranque a los equipos debe estar ausente. Debemos verificar. Equipo para verificación de ausencia de energía, muy importante, ¿no es cierto? Ahora, el procedimiento de reenergizado. Ya hice mi trabajo, ya hice todo lo que es la reparación, inspección, destrabé el equipo. Ahora, ¿qué necesito hacer? Vamos a retirar toda la herramienta y vamos a verificar que mi personal cumplió con su tarea, ¿no es cierto? Es decir, vamos a cerrar el permiso de trabajo. Fíjese, vamos a cerrar el permiso de trabajo, y siempre que cerramos el permiso de trabajo debemos verificar la presencia de orden y limpieza, ¿no es cierto?
No podemos dejar un sitio sin orden, sin limpieza. Entonces es importante. Paso número 2. Vamos a restablecer los dispositivos de seguridad. Vamos a colocar las guardas, vamos a colocar los interlocks, vamos a hacer todo lo que necesitemos. Es decir, el equipo queda a punto para llegar al paso número 3. Liberamos máquinas, equipos, lo que tengamos del aislamiento. Es decir, retiramos candados, retiramos nuestras tarjetas y vamos a verificar que el equipo opere normalmente, que los circuitos están bien, que los procesos están chéveres. Y ahora sí, como ya hicimos todo esto, vamos al paso número 5, donde notificamos a los trabajadores afectados que todo volvió a la normalidad. Por favor, vuelvan a trabajar. Mi trabajo terminó, mi trabajo de mantenimiento, mi procedimiento de mantenimiento, mi procedimiento de bloqueo y etiquetado ha sido concluido. He cerrado mi permiso de trabajo. Ustedes pueden volver a su actividad normal. Nada complicado, porque sí, es crítico el tema de bloqueo y etiquetado. Es un procedimiento del cual muchas veces, sin lugar a duda, depende la vida de los involucrados también. Pero es un proceso que si lo haces bien y si ya tienes una política, un procedimiento, un hábito de trabajo, esto no tiene por qué ser peligroso. Debe ser más un trabajo que requiere especialización, que requiere gente consciente, que requiere de algunas herramientas que nos ayuden a que este sea un proceso seguro. Pues bien, ahora, también tenemos para ustedes, ¿no? Vamos a compartir con ustedes un proceso de bloqueo y etiquetado en 15 pasos. En 15 pasos nuestro procedimiento. Usted puede tomar lo anterior, usted puede tomar esto, usted puede hacer su propio procedimiento, usted puede hacer su propio descriptivo de cómo hacer, puede hacer un flujo. Recuerde que por norma legal, de acuerdo al 255 y al 196, nosotros de todos nuestros procedimientos debemos hacer un flujo. Entonces aquí en estos 15 pasos usted ya puede tener mapeado este flujo. Entonces empezamos siempre notificando a los trabajadores afectados, a los departamentos, a las áreas afectadas. Le vamos a llamar notificación a trabajador afectado. Vamos al paso número 2. Me preparo, conozco el tipo y magnitudes de energía, los equipos sobre los que voy a trabajar, y en estos equipos hago el paso número 3, apagado según el procedimiento. Llego al paso número 4, donde localizo y opero mi dispositivo de aislamiento. Bajamos de on a off. En el paso número 5, bloqueo y etiquetado. Le debería haber puesto de un color diferente, pero lo dejamos así. Paso número 5, porque es el objeto de este curso, de este evento, el bloqueo y el etiquetado. El paso número 6, vamos a aliviar la energía residual. Acostúmbrese, por favor, a verificar y a liberar energías residuales. Paso número 7, aislamiento de las energías peligrosas, verificado. Paso número 8, hago mi proceso, mi mantenimiento, mi inspección, mi reparación, mi desbloqueo, mi destrabamiento. Paso número 8, me quedan 7 pasos todavía. En el paso número 9, retiro herramientas, piezas no esenciales, ¿no es cierto? Y en el paso número 10, verifico la integridad operativa de todos los componentes del equipo, del proceso, del área de trabajo, ¿ya? En el paso número 9 hice orden y limpieza, acuérdense. En el paso número 10, todo está correcto. Voy al paso número 11, confirmamos posiciones seguras de todos los trabajadores, que no haya nadie, como sucedió alguna vez en una empresa fuera de este país, que no vimos nosotros, pero teníamos el video, donde un trabajador ingresó, estaba haciendo ya solamente el retiro de herramientas y de todos los residuos que quedaron producto del mantenimiento, y alguien dijo, bueno, ya todo está bien, pero él estaba en este huequito donde caía justamente una prensa. Pues, no les digo lo que pasó, pero lo vimos en un video, ¿no? Entonces confirmamos posiciones seguras de todos los empleados. Para eso, estrategia, ¿no? Usted tenía un permiso de trabajo, ¿verdad? Con una lista de trabajadores que iban a estar ahí. Ok, ¿no sería interesante? A ver, vamos estilo militar, todos los trabajadores en fila, numerarse y verificamos que estén. Si digo que tengo 5 trabajadores, 5. Y eso no es suficiente. Una inspección después del trabajo para verificar a viva voz, hay alguien aquí, alguien que no esté en la lista del permiso, alguien que se metió, hay alguien que vino a ver qué estamos haciendo, por favor. Y para evitar eso tenemos una estrategia anterior, hicimos el área de delimitada, pero yo prefiero hacer más para tener menos, ¿no es cierto?
hagamos más en términos de seguridad para tener menos probabilidad de accidentabilidad y con eso logramos mayor seguridad. Me gusta. Vamos a hacer de esto nuestra campaña para este año. Más es menos para obtener más. Entonces, paso número 11, confirmamos que todos los trabajadores ya están en su sitio seguro. Retiramos los dispositivos y notificamos que hemos hecho ya nuestro trabajo y que nos retiramos nuestros dispositivos, ¿no es cierto? Retiramos el bloqueo y etiquetado. Solamente quien puso el bloqueo y etiquetado hace ese trabajo. Notificamos de la reenergización a los trabajadores afectados, a las áreas afectadas, a los líderes de los procesos que han sido afectados por nuestro trabajo y restablecemos la energía. Ponemos en marcha los equipos y a seguir trabajando. Verá, sencillo, 15 pasos que usted puede utilizar para hacer su procedimiento de loto. No se olvide, el procedimiento tiene otros elementos y es más, yo le invito a que revise el acuerdo ministerial 196 en donde el ministerio propone también que hayan ciertos ítems dentro de su procedimiento de trabajo seguro, no son excluyentes ni son exclusivos, ¿no es cierto? Usted puede poner más, pero no puede tener menos que lo que pide la norma legal. Y le aseguro que siguiendo la metodología de ISO 9001 para elaborar procedimientos de trabajo, usted puede cumplir con todo aquello que exige nuestra entidad de control. Revise, siempre es bueno investigar. ISO 9001 tiene una estructura muy interesante de lo que son los procedimientos de trabajo. Vamos a sacar seguramente luego algún material sobre cómo hacer un procedimiento de trabajo, incluyendo todos estos criterios, el criterio técnico de ISO 9001, el criterio legal del ministerio y un poquito de la experiencia de estos casi 30 años que llevamos haciendo seguridad. Pues bien, otro procedimiento exclusivo, ¿no es cierto?, para Loto. Miren, aquí vamos a hacer una suerte de resumen tipo flujo, en donde usted debe considerar 3 aspectos importantes. Cómo va a ser el trabajo, qué debe considerar y en dónde debe actuar, ¿no es cierto? 3 preguntas muy sencillitas que empiezan por tener un equipo multidisciplinario. Obviamente, recuerde, en el numeral 4, donde hablábamos de los involucrados que deben estar dentro del procedimiento, tenemos un equipo multidisciplinario que nos va a ayudar a identificar el tipo, cantidad de energía, los riesgos y los métodos de control. Entonces ahí está el técnico, identificar el tipo, las energías y si digo yo energías, cuál es la influencia que pueden llegar a tener en la salud. Pues entonces venga médico ocupacional y trabaje con nosotros, ¿no es cierto? Entonces métodos de control, quizás las inspecciones, ok, necesito mi gente del comité paritario para que me ayude a hacer una inspección de seguridad visual, pero inspección al fin. Nos vamos al paso número 2, en donde tenemos nosotros los requerimientos generales de nuestro procedimiento, ¿no? Entonces ahí está el procedimiento de desenergizado y reenergizado y los puntos de bloqueo. Es decir, el macro de nuestro procedimiento está aquí. Desde el momento en que desenergicé, el momento en que bloqueé, el momento en que trabajé, dónde bloqueé y la forma de reenergizar el proceso. Y me debe incluir algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, una imagen de la máquina con la identificación de cada tipo de energía que tiene esa máquina. Y usted va a decir, Oscar, ¿cómo una máquina tiene varios tipos de energía? Le pongo un ejemplo simple. A ver, fuente de energía en un montacargas. Para el proceso de elevación de horquillas tienes energía hidráulica. Para el proceso de tracción puedes tener un motor eléctrico o puedes tener un motor de combustión. Y la energía eléctrica que ese vehículo necesita, si es de combustión, necesitas una batería. Entonces tienes fuentes de energía, 3 fuentes de energía. Y si tienes de combustión a gas, tienes un cilindro de gas. O puede ser un montacargas mixto que utilice gas y utilice diésel. Entonces fíjese que una misma máquina o un mismo equipo puede tener varios puntos de bloqueo porque tiene varias fuentes de energía que han sido identificadas en la máquina. Debemos entender cuál es la magnitud y el peligro que estas energías presentes me van a generar. Por lo tanto, las debemos tener bien mapeadas, bien ubicadas, y cuáles son los tipos de dispositivo de bloqueo que debo utilizar para poder hacer mi trabajo. Cuáles son los dispositivos que debo utilizar para aplicar el procedimiento de Loto. Sencillito. Vamos al paso número 3. Aquí tenemos 4 pasos, ¿no? El paso número 3 dice, oiga, procedimiento de control de energías no es lo mismo que procedimiento de mantenimiento del equipo. El procedimiento de control de energías
nos ayuda a establecer criterios, pasos, actividades secuenciales para hacer este control. ¿Qué debemos incluir en este punto? Pues cuáles son los pasos para apagar, aislar y bloquear. Cómo apago, cómo aíslo y cómo bloqueo, ¿no es cierto? Debe incluir además los pasos específicos para colocar, retirar y transferir esos dispositivos, porque yo los tengo para mi uso. Si yo voy a hacer 2 trabajos, en la mañana hago retiro y los llevo a otro, será con características diferentes con toda certeza. Y de hecho esto, nos vamos al paso número 4, y en el paso número 4 es dónde debemos publicar. ¿Qué debemos publicar, no es cierto? En las máquinas y en el tablero de bloqueo y etiquetado. En mi tablero yo debo decir, este candado sirve para esto, y en la máquina debo decir fuente de energía, tipo de bloqueo. Ya vamos a ver una tarjeta un poquito más adelante. En máquinas y en el tablero siempre esta frase más adelante, pero siempre cumplimos porque más adelante vemos estos elementos. ¿Qué vamos a incluir en el paso número 4? El etiquetado de todos los controles de la máquina, las fuentes de energía y otros peligros que pudieran presentarse mientras hacemos mi trabajo. Todo esto que usted está viendo, todo lo que hemos puesto como procedimientos loto específicos, generales, secuenciales, le pueden servir a usted mucho como una guía para que cada uno de sus equipos que tienen su instalación en su empresa, pues tengan esto ya de manera muy específica. Ahora, más componentes del programa Loto, pero por supuesto, mire, vamos a seguir aportando procedimientos específicos, porque cada equipo tiene su propio procedimiento. Vamos a documentar el alcance, la autorización, quiénes son las personas autorizadas, cómo se llega a tener personas autorizadas, porque yo no puedo decir, a ver, tú, a ver, ¿qué procedimiento debo seguir? Ahí involucramos a talento humano, cuáles son las personas aptas, ahí involucramos al departamento médico, cuáles son las normas de seguridad, involucramos al departamento de seguridad, y quiénes son las personas, involucramos al área operativa para definir cuáles son las personas del área de mantenimiento que pueden hacer este tipo de trabajo, qué técnicas van a utilizar y qué medios necesitamos aplicar en cada uno de los equipos. Las inspecciones periódicas hacen parte de un programa muy importante dentro de la política. Inspecciones periódicas generan mejora continua, entonces vamos a hacer al menos anualmente inspecciones de todos los equipos por parte del trabajador autorizado, sea o no sea participante del proceso, pero necesitamos hacer esta situación. Y el número 3 dentro de este componente, la formación especializada. Recuerden, mis queridos amigos, aquí estamos hablando de un programa de bloqueo y etiquetado, estamos hablando de un evento de bloqueo y etiquetado, hemos dicho cosas generales, yo creo que muy importantes, pero ya especializarse significa estar en el equipo, saber que este candado no me sirve para lo que quiero hacer, saber que este tipo de candado tiene su aplicación específica, saber en dónde debo colocar la taira, saber qué debo hacer con mis equipos de bloqueo específicamente, cómo los utilizo, cómo rotulo, etcétera, etcétera. Entonces, esa certificación Loto, hay instituciones que posiblemente aquí en el Ecuador la hagan, hay instituciones internacionales que las hacen también. Pero bueno, ese es tema de otro curso o de otro proceso, la especialización para bloqueo y etiquetado. Pero bueno, hablemos ahora de los componentes del programa Loto. Miren, aquí tienen una matriz, ¿cierto? En donde usted tiene lo que debería ir en la etiqueta, el punto de control, el tipo de energía, la ubicación, dónde se encuentra esa fuente de energía, los criterios de peligros o riesgos asociados a ese tipo de energía. Vean, vamos a la tercera fila donde tenemos la energía eléctrica número 1, dice, el seccionador genera, ¿no es cierto?, Atlas PC14 en la parte posterior, ahí vamos a ubicar la fuente. ¿Y qué puede suceder? Descarga eléctrica, electrocutamiento. En la neumática puedo tener atrapamiento, amputación. Entonces, ¿qué equipo de bloqueo voy a utilizar? ¿Cuál es el método que debo aplicar para desenergizar? Y en cada equipo debería tener este tipo de tarjeta, ¿no es cierto? Y la verificación. ¿Cómo verifico el bloqueo y etiquetado? Pues intento arrancar la máquina y si no tengo por dónde, está bien bloqueado. Verifico que el manómetro marque 0 PSI en caso de neumáticos, ¿no es cierto? Intento arrancar la máquina en el caso de energía eléctrica aplicada a un equipo. Entonces, esa es la primera parte. En la primera parte usted tiene que toda máquina debe identificar y marcar todos los puntos de control de energía.
Al otro lado tenemos en cambio varios aspectos. Número uno, la etiqueta debe tener un símbolo con el tipo de energía existente específico. Debemos saber cuál es el tipo de energía, debemos tener la ubicación de la fuente de energía, dónde está. Vamos a tener cuál es el criterio de riesgo o peligro presente con ese equipo, con esa máquina, y qué equipos necesito para mi bloqueo y etiquetado. Y finalmente, cuál es el método de desenergización que voy a aplicar. Y finalmente, oye, ¿cómo debo verificar yo que efectivamente tengo un bloqueo y un etiquetado bien hecho? Más abajito, un poquito más abajo, mire, usted tiene una información muy interesante, ¿no es cierto? ¿Qué le dice? ¿Cuáles son las energías que debo bloquear en cada tipo de actividad en esa máquina? Si voy a hacer un cambio, por decir algo, voy a hacer el cambio de sabor en una máquina que prepara alimentos, yo debo bloquear el PC1. Si voy a hacer limpieza, yo debo bloquear la energía eléctrica 1 y la energía eléctrica 2, porque esa máquina tiene dos fuentes de energía. Y si voy a hacer mantenimiento, no solamente voy a bloquear las energías eléctricas, sino también la neumática. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las energías? Me dice esta tarjeta que está en el equipo donde debo bloquear. Y finalmente me dicen aquí, oye, ¿cuál es el procedimiento para la reenergización? Ya. Entonces, hemos hablado de todos estos elementos. Estas tarjetas son parte de su procedimiento. Yo lo pondría como anexos, ¿no es cierto? Porque estas tarjetas deben ir como un anexo de su procedimiento y ser diferenciadas por cada tipo de equipo. Si usted me pregunta, en el montacargas, pues en el montacargas debo tener, en un compresor debo tener, en una máquina industrial debo tener, ¿no es cierto? Todos estos elementos son importantes para lo que es el tema de bloqueo y etiquetado. Y fíjese algo que está en la parte negra de esta tarjeta y nos dice literalmente: el incumplimiento del loto, bloqueo y etiquetado de energías peligrosas será motivo de sanción según lo establezca el reglamento de seguridad y salud del trabajo de su empresa. Usted recuerde, hay un documento legal, todo en seguridad está pegado a norma legal, y el reglamento interno de higiene y seguridad no es la excepción. Está aprobado por el ministerio, por lo tanto es de cumplimiento obligatorio, y si tiene sanciones, esas sanciones se pueden aplicar. Y como ya hemos hablado de todos estos temas técnicos para sus procedimientos, para sus equipos, del personal técnico, hemos visto candados, hemos traído las muestras de los candados, de las tarjetas, las tairas que podemos usar. Ahora, algo un poquito más light. Hablemos de temas administrativos asociados al componente de bloqueo y etiquetado a nuestro programa LOTO. Un programa que no tenga una cultura no es un programa. O sea, debemos generar cultura de bloqueo y etiquetado a través de ¿qué? Del componente básico de lo que hace la cultura en toda empresa. Llámele a su instalación, empresa, taller, instalación, organización. El nombre es lo de menos. Recuerde, en seguridad no discutimos términos, discutimos conceptos. Y el concepto que queremos discutir con ustedes, el concepto de cultura LOTO. ¿Qué incluye la cultura LOTO? ¿Qué incluye esa forma de hacer permanentemente sus actividades? Pues una política clara que venga desde la alta gerencia, llámese dueño, llámese gerente, llámese director, llámese CEO, como usted le quiera llamar. Esa política debe ser muy clara, debe estar coordinada con las jefaturas, tener una retroalimentación de todos los empleados y comunicados a todos los involucrados. Todos los involucrados son los dueños de los procesos, el personal de mantenimiento y todos los beneficiarios de este, ¿no es cierto? Entonces, esta política desde la alta gerencia va a venir como una intención, una directriz y una obligación. Todo el mundo debe hacer bloqueo y etiquetado cuando hagamos mantenimiento e inspección de los equipos. Una política clara es importante. Un sistema de reportes. El bloqueo y el etiquetado sin un permiso de trabajo, ¿qué tenemos? Un reporte de trabajo es generalmente la consecuencia o el epílogo del prólogo. ¿Cuál es el prólogo? La orden de trabajo. ¿Y cuál es el epílogo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo bien? ¿Cómo quedó? ¿Y cuál fue el resultado final? Esos reportes, tanto formales como informales, sobre los dispositivos, sobre los qué faltó para hacer, qué energías encontramos, qué energías deberíamos ponerle atención, qué deberíamos incorporar
a futuro. Acuérdese, la cultura es mejora continua, ¿no es cierto? Y finalmente el tema de la cultura se complementa con dos elementos. El primero, auditorías frecuentes. Acuérdese de que en el proceso de auditoría debo aplicar los criterios de ISO 19011, que son directrices para hacer una auditoría en temas de seguridad. Y pues obviamente si estoy haciendo una auditoría en tema del bloqueo y etiquetado, aplica perfectamente ISO 19011. Acuérdese de formar auditores de seguridad y auditores LOTO que nos ayuden a verificar si efectivamente el procedimiento se apega al requerimiento y las personas tienen la competencia y los reportes están bien diseñados, elaborados, archivados, etcétera, etcétera. Las auditorías frecuentes a los equipos, a los dispositivos, a las instalaciones y al personal nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a generar evidentemente documentación. Esa documentación puede ser física o podemos también tener una documentación digital, es decir, mantener una base de datos centralizado de mi política, mis procedimientos, mis inspecciones, mi formación. Y esa es la cultura. Política, reportes, auditorías y documentación. Con esto tenemos nuestro programa LOTO. Y para ya ir cerrando, hablemos de las reglas de oro para LOTO. Teníamos 5 reglas de oro que se aplicaban en los temas de trabajos eléctricos. ¿Se acuerdan? Las 5 reglas de oro. Pues nosotros vamos a dar también reglas de oro para el procedimiento de bloqueo y etiquetado. Regla número 1 tiene que ver con una obligación. Es obligatorio informar cuando se detectan intervenciones en equipos donde no se hizo bloqueo y etiquetado. Y usted va a decir, si se me está diciendo que yo sea chismoso. No importa. Mira, fíjese que el decreto ejecutivo 255 habla de las obligaciones de los trabajadores y una de esas obligaciones justamente es informar condiciones, situaciones o acciones que ponen en riesgo al trabajador o a un grupo de trabajadores o a las instalaciones o a los procesos. O sea, nosotros estamos en la obligación de informar cuando un acto subestándar se está cometiendo, generando condiciones subestándar que pueden causar algún incidente o algún accidente. Entonces, informe si usted detecta que hay intervenciones en equipos donde no se hizo bloqueo y etiquetado. Regla número 2. El personal afectado no puede encender o conectar equipos que están bloqueados. Entonces, si yo ya te informé, te dije, mire, en tu área vamos a bloquear este equipo porque le vamos a dar mantenimiento, tú no puedes ir y encender ese equipo. Estás cometiendo una falta muy grave, puedes provocar un grave accidente, no lo hagas. Si usted es personal afectado, por favor, no encienda los equipos. Y vamos a la regla número 3. El personal autorizado, personal de mantenimiento con credencial, debe informar a qué hora el equipo será liberado. O debe informar a la hora en que el equipo sea liberado. Puede ser planificado, puede ser que ya termina en media hora. Por favor, informe, mantenga informado. El problema del ser humano es la falta de comunicación. Las guerras, los conflictos, los problemas en casa se dan por mala comunicación. Entonces, qué bueno que nosotros en la empresa practiquemos una buena comunicación informando de manera periódica, si quiere, cuánto me falta para terminar mi procedimiento de bloqueo y etiquetado y de mantenimiento al equipo, a quienes son los afectados. Regla de oro número 4. Si al encender el equipo le falta algún dispositivo de seguridad, informe de inmediato. Usted es el beneficiario de ese trabajo, pero si al momento de que usted está utilizando su equipo encuentra, oye, que un dispositivo de seguridad no se colocó, informe de inmediato. Apague el equipo y vaya donde la gente que hizo el trabajo y dígale, aquí falta algo. Regla número 5 es una prohibición. No manipule equipos bloqueados por personal no autorizado. Alguien vino, no es un personal de mantenimiento y de pronto le pusieron un candado. Oiga, déjelo ahí, llame a mantenimiento y que ellos sean los que verifiquen si ese bloqueo tiene que ver con una actividad planificada o si es una travesura.
Generalmente puede ser travesura, pero puede ser que alguien dijo, yo encontré esto, voy a poner candado, muchas gracias, comedido. No vamos a necesitar de comedido, sino que informen. Pero si encontramos un equipo que ha sido bloqueado por personal no autorizado, no lo manipule, informe para verificar con seguridad si ese equipo puede o no entrar en funcionamiento. Y finalmente, evite, por favor, remover guardas o desmantelar equipos si usted no es personal autorizado. El problema en el Ecuador, eres operador de montacargas y entonces tú mismo cambias la llanta, tú mismo cambias la batería, tú mismo, bueno, medir el aceite ya, porque es parte de un proceso de un checklist. Que verifiquemos las condiciones de las bandas en los equipos que tienen partes móviles, perfecto. Que verifiquemos en los equipos de nuestros procesos, por ejemplo, las prensas, que estén adecuadas, que estén limpias, que no hay objetos que puedan generar algún tipo de incidente, está perfecto. Pero nosotros, que somos usuarios del equipo, no somos personal de mantenimiento, somos personal operativo, por lo tanto está prohibido para nosotros. Evitemos, por favor, mover guardas de seguridad y peor, desmontar o desmantelar un equipo si yo no estoy autorizado. 6 reglas de oro para que haya seguridad en mis procedimientos. Y vamos ahora, para cerrar nuestro proceso, nuestro curso, nuestro evento, con unas recomendaciones generales. Esa carita ahí de a ver, ¿qué debo hacer? Pues primerito, ¿no es cierto? Recomendación número 1. El uso de la tarjeta y el candado es personal y es intransferible. Su candado y su tarjeta son como su cédula de identidad. Solo le deben servir a usted y la llave de ese candado y la taira para esa tarjeta las tiene usted y solamente usted. Si tiene una copia, téngala bajo resguardo. Entiérrala. No la entierre, pero téngala bajo resguardo porque nadie puede sin autorización o con ella tomar su llave para abrir un candado que no le corresponde. Usted y solamente usted. La palabra intransferible significa que eso no sirve para nadie más que para usted. Su tarjeta y su candado son personales e intransferibles. Recomendación número 2, que tiene algunas cosas interesantes. Si usted no encuentra al usuario del bloqueo y el etiquetado y necesita desbloquear un equipo, esta es una situación, póngale nombre en mayúsculas, subrayado con negritas y en letra gigante. Si usted por alguna situación excepcional necesita el equipo, necesita la máquina y obviamente si está en condiciones de operación, debe hacer al menos 5 cosas. Número 1, contacte al responsable del proceso y al jefe de ese responsable. Indíqueles que necesitamos usar el equipo. Notifique por escrito la necesidad de que se retire el bloqueo y el etiquetado para poner en marcha ese equipo. Notifique al técnico de seguridad, porque este es un tema de altísima responsabilidad y alto riesgo, ¿no es cierto? Documente el proceso y las indicaciones de retiro del loto que la gente de mantenimiento le va a dar y la autorización desde las jefaturas. Debe dejar documentado porque si algo pasa, usted puede terminar siendo responsable. No culpable, en seguridad no hay culpables, pero sí puede terminar siendo el responsable de un evento no deseado. Y siga las instrucciones de retiro de bloqueo y etiquetado que la gente de mantenimiento, el jefe de mantenimiento, le va a dar. Es posible que yo hice el trabajo. Acuérdese que pusimos un candado de color amarillo, que significaba que voy a hacer un trabajo en 1, 2, 3 días. Voy a superar el día de trabajo. Por lo tanto, alguien necesita continuar con ese trabajo, pero necesita retirar ese candado, aplique este procedimiento, ¿no es cierto? Y en el paso número 3, el cuidado de los elementos entregados son de responsabilidad del usuario. ¿Sí? O sea, su candado, sus tarjetas son su responsabilidad. Entonces, dentro del procedimiento del que hemos hablado, usted podría perfectamente decir, señores, en el procedimiento vamos a establecer sanciones si el trabajador al que se le entregó la tarjeta o el candado lo pierde. Grave problema, porque puede ser mal utilizado por otra persona y eso es realmente delicado. Así que, mis estimados amigos, con estas recomendaciones generales y con todo lo que hemos visto, los conceptos, las normas técnicas, las normas legales y todos los criterios que se aplican para tener un procedimiento loto, la invitación final de este curso
es que usted desarrolle su procedimiento de bloqueo y etiquetado. Si usted tiene máquinas con fuentes de energía, necesita un procedimiento de bloqueo y etiquetado. Compre un kit, asigne personas, sobre todo las de mantenimiento, para que hagan este trabajo, y sin ninguna duda aplicaríamos el concepto de más es menos para ganar más. Más cuidados, más conocimiento, más información, más controles operativos, menos probabilidad de accidentes, de incidentes y evidentemente mayor producción, mayor salud, mayor seguridad para sus trabajadores. Ha sido un gusto acompañarles en este proceso. Gracias por su atención, gracias por su participación. Sí, y pues si usted quiere saber más de seguridad, si usted tiene otras necesidades, necesita capacitar en alturas, necesita capacitar a sus operadores de montacargas, necesita capacitar a sus brigadas o a su comité paritario, cuente con nosotros. Ahí está el contacto, ¿no es cierto? Somos Cóndico, empresa acreditada ante el Ministerio del Trabajo. Tenemos certificación internacional de la National Safety Council para lo que es manejo defensivo, para lo que es operación de montacargas. Y nuestro contacto es nuestra gerente general. Ahí ustedes tienen los datos. Siéntanse en la libertad de llamarnos y permitirnos el privilegio de seguir siendo sus socios estratégicos para seguir construyendo la cultura de seguridad. Muchas gracias.